Bienvenidos al evento online Descúbrete y Brilla, un espacio creado para tomar conciencia de que es cuando te conoces, cuando empiezas a construir tu vida hacia tu propio bienestar personal, emocional y sentimental. Hoy tenemos con todos nosotros a Beatriz Gil. Ella es psicóloga y coach especializada en liderazgo y desarrollo personal. Vamos a darle la bienvenida a Beatriz. Hola Beatriz, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí hoy para nosotros en esta charla. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Es un gusto estar aquí la mañana del sábado, comprometidas con nuestro desarrollo personal y el de las personas que nos estén viendo. Fabuloso. Mira, me encantaría empezar hablando contigo, Beatriz, sobre desarrollo personal. ¿Podrías explicarnos qué es y todo lo que engloba? Por supuesto, si nos fijamos en la etimología de las palabras, tenemos, por un lado, la palabra desarrollo, que es una palabra que se forma a través del prefijo des, que indica inversión de una acción, y del verbo enrollar. Por ello, desarrollar debe entenderse como la acción contraria a enrollar, ¿vale? Como desplegar, Fabuloso. extender. Y Ujú. por otro lado tenemos la palabra personal, del latín personalis, que significa propio de o relacionado con la persona. Por lo Ujú. tanto, el desarrollo personal es la inversión en uno mismo para madurar, crecer, avanzar y al final conseguir nuestro máximo potencial. Fabuloso, me encanta cómo lo has explicado. ¿Qué beneficios tiene, bajo tu punto de vista, invertir tiempo en el desarrollo personal, Beatriz? Tiene muchísimos. Si tuviese que priorizar tres, serían, primero, mejorar nuestra calidad de vida, ya que el invertir en nuestro propio desarrollo personal nos va a permitir alcanzar sueños y aspiraciones, ¿vale? Este sería el punto número uno. El punto número dos, potenciar nuestra empleabilidad al descubrir nuestros talentos y potenciarlos y desarrollarlos, que esto en el momento que estamos viviendo es súper importante, ¿vale? Potenciar Sí, nuestra empleabilidad. encontrar los recursos, ¿no? que todos tenemos. Exacto, que están dentro de nosotros y que salgan a la luz, desarrollarlos y potenciarlos. Y en el punto número tres, diría aprender nuevas posibilidades. Open mind, abrir la mente, buscar nuevas perspectivas y superarte cada día a través de la mejora continua. Me encanta cómo lo estás explicando todo, Beatriz. Muchas gracias. Uno de los términos que utilizas a menudo en tus redes es cambio. ¿Cuándo crees tú que es imprescindible empezar a plantearnos ciertos cambios en nuestra vida? El cambio forma parte de nuestro día a día, de nuestras rutinas, y cambiar es un proceso individual que comienza con nosotras mismas, con uno mismo. Por lo tanto, somos líderes de nuestro cambio. Esto es importante que lo tengamos muy presente. Ujú. El cambio no es fácil, no es nada fácil, pero hay ciertas vivencias y experiencias que pueden ser la palanca que nos ayude a dar ese paso. Ujú. Fabuloso, me encanta. Si te refieres a lo mejor a aquellas experiencias que han venido que no esperabas, ¿no? Y a lo mejor te han hecho replantearte un poco los criterios y las bases que tenías en un primer momento sobre tu vida. Exacto, exacto. Y tiene que ver mucho con desaprender patrones y hábitos que tenemos arraigados y Ujú. creencias que a veces son desadaptativas y nos limitan. Fabuloso. ¿Podrías ponernos un ejemplo concreto, Beatriz, para la gente que nos esté escuchando lo pueda visualizar? Por supuesto, podríamos poner ejemplos de cualquier ámbito de nuestras vidas, ya sea las relaciones personales, el ámbito laboral, etcétera, porque hay cambio en todas las áreas, ¿no? Pero si tuviese que poner un ejemplo del ámbito personal, por ejemplo, ante una ruptura de pareja, pues Ujú. es un buen momento para parar y replantearnos, ¿qué quiero? ¿Qué busco en la otra persona? ¿Cuáles son mis cualidades, mis prioridades, mis áreas de mejora? ¿Qué proyecto busco para construir con la otra persona? ¿Vale? Valores, ¿no? Valores, ¿cuáles son mis valores, mis creencias, mi misión, mi propósito? El primer paso del cambio es conocerse a uno mismo. ¿Vale? Entonces, a través de la autorreflexión y el autoconocimiento, pues empezaríamos a dar el paso. Estas dos son para mí las claves, autorreflexión y autoconocimiento, para iniciar el proceso.
Y como decía, pongo el ejemplo de la pareja, pero es válido para un cambio de trabajo, un cambio de carrera, de ciudad, en este momento de incertidumbre que estamos viviendo con la pandemia. Sí, al final se trata de desplegar todas esas habilidades que tenemos, digamos, dormidas, que se despiertan, ¿no? Tras esa vivencia que hemos comentado, que te hace un poco revisar todo aquello que dabas por hecho y por sentado, con el fin de encontrar en este momento dónde estás, dónde te gustaría estar, qué es lo que necesitas, cuáles son tus objetivos, tus valores, ¿no? Un poco como resetear o algo así, digamos. Sí, exacto. Y al final es encontrar ese clip, ¿no? Que nos hace tomar conciencia de realmente qué queremos, cuál es nuestro rol en esta vida, qué es importante para nosotros, ¿no? Ahondar un poquito dentro, mirar hacia adentro y ver nuestras creencias, nuestros valores. Fabuloso, sí, yo una de las cosas que digo es siempre empieza por ti. Exacto, importantísimo. ¿Qué recomendarías a quienes nos pudieran estar viendo y se sintieran identificados, Beatriz? Pues muy relacionado con la pregunta que abordábamos antes. Creo que es importantísimo Ujú. tener un propósito en la vida y preguntarnos, ¿qué huella quiero dejar en el mundo? ¿Vale? Esto nos va a mantener motivados y es una fuerza interior que nos motiva a levantarnos cada mañana y avanzar. Por lo tanto, a las personas que nos estéis viendo, os recomendaría iniciar un proceso de autoconocimiento, saber cuál es tu propósito, que busquen un buen profesional para que pueda acompañarles y que sobre todo disfruten del camino. Ujú. Me encanta, fabuloso. ¿Cómo nos podrías explicar, Beatriz, qué es la educación emocional exactamente? Pues la educación emocional es un proceso educativo que pretende potenciar las competencias emocionales, ¿vale? Como un proceso fundamental del desarrollo humano. Esto está muy ligado a la inteligencia emocional, que como sabéis es la capacidad de percibir, expresar, comprender y también gestionar nuestras emociones y las del otro, las de los Ujú. demás. Entonces, esto nos va a permitir adaptarnos al entorno, al ambiente y conseguir nuestros propios objetivos. Y así mejoraremos el bienestar. Que además nos encontramos en un entorno súper cambiante, ¿no? Con lo cual esto es muy importante. Exacto. Y es verdad que la educación emocional, bueno, yo creo que debería empezar en los colegios, Yo en también las pienso igual. escuelas, como una asignatura troncal e importantísima. Y bueno, se está avanzando mucho y bueno, depende también de nosotros, de la autorresponsabilidad de cada uno, de interesarse, de educarse emocionalmente y esperemos que poco a poco con la acción de cada uno pues podamos vivir en un mundo Mejor. emocionalmente educado y mejor. Y mejor, ¿verdad? Porque al final si todos hiciéramos este trabajo, nos ahorraríamos muchos conflictos y muchos malestares con los demás. Exacto, Mm, Eso nos ahorraría pues algún que otro disgusto. exacto. Ujú. ¿De qué manera podrías decirnos que pueden llegar a afectarnos nuestras emociones sin apenas darnos cuenta, Beatriz? Esto me parece muy interesante que lo expongas. Podríamos decir en tono simpático que cada uno de nosotros somos una emoción con patas, ¿vale? Por lo tanto, cada día, aunque no nos demos cuenta, sentimos infinidad de emociones que en ocasiones nos levantan, ¿no? Nos aupan y en otras ocasiones nos minimizan o nos derrumban. Pero al final las emociones le dan color a nuestras vidas, ¿vale? Y sentido también. Entonces, si no somos capaces de gestionarlas de manera adecuada, ¿qué va a pasar? Que pueden afectar a nuestra salud. Por ejemplo, un estado crónico de ansiedad, estrés, pueden debilitar nuestro sistema inmunitario sin que nos demos cuenta. Sí, luego, y también digamos, como respuesta rápida a esa emoción, que realmente es un aviso, ¿no? Las emociones nos avisan, nos dan información de nosotros mismos. También Exacto. después de sentir esa emoción, automáticamente
va seguida de una acción. Entonces es importante, ¿no? Cuando nos invadan emociones que nos están incluso desbordando, pararse a pensar, eh, pues eso, cómo las vas a gestionar y a dirigir para que no te jueguen malas pasadas, porque luego automáticamente te impulsan a hacer algo o a huir. Exacto. Al final, bueno, hay tres componentes importantes, ¿no? El cognitivo, cómo interpretamos lo que nos pasa a través de los pensamientos, el conductual, qué hacemos, qué acción tomamos, y el emocional. Y están interrelacionadas, una afecta a la otra. Entonces, para gestionar bien las emociones, que como tú muy bien dices, son, o sea, no hay emociones buenas o malas, porque todas cumplen su función. La tristeza nos invita a recogernos, pararnos, cuidarnos y también avisar al Abrazarnos. otro Mm, de que necesitamos pues, su arrope, ¿no? ujú. Por lo tanto, es importante fijarse pues, en la conducta y en la interpretación, La porque ante interpretación. una misma Mm, emoción, si la interpretamos de manera distinta, pues la podemos gestionar mejor. Esto es mm, importante que nos paremos a analizarlo. fabuloso. ¿Podrías ponernos un ejemplo en el día a día de una persona que no es consciente de todo esto que estamos hablando? ¿Cómo pudiera afectarle? La verdad es que hay mucha gente que vive en piloto automático y no se para a reflexionar y a pensar pues, el porqué de las emociones, el porqué de las acciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la ansiedad, ¿no? Al experimentar una ansiedad de manera intensa, pues Ujú. tienden a producirse cambios de conducta. ¿Vale? Que hacen que abandonemos hábitos saludables, como por ejemplo pues, una buena alimentación, el hacer ejercicio físico, que abandonemos la vida social también. Y esto es habitual que lo sustituyamos, perdón, por hábitos sedentarios y que comencemos con pues, sustancias o adicciones tipo el alcohol o el tabaco para contrarrestar, tapar o eliminar estas experiencias emocionales. Y esto es muy peligroso. También, pues este tipo de emociones intensas que llegan a cronificarse, como la ansiedad o el estrés, mantenido en el tiempo, ¿qué hacen en nuestro sistema fisiológico? Mantienen una activación fisiológica muy intensa, ¿vale? Por ejemplo, como la activación del sistema nervioso autónomo y la consiguiente elevación de la frecuencia cardíaca, de la hipertensión arterial, del aumento de la tensión muscular, etcétera, lo que nos vuelve más vulnerables a padecer según qué determinada enfermedad. Sí, de ahí el dolor de cabeza, dolor de cervicales, ¿no? Cuando uno Exacto. está estresado o tiene ansiedad. Cansancio. Sí, también yo creo que lo que nos hace, lo que nos provoca es no enfocarnos en lo que realmente está pasando, como que se nos nubla un poco la visión de las cosas, ¿no? Estamos todo el rato como en alerta, sobre todo con el tema de la ansiedad. Exacto. Y no es sostenible ni en el tiempo ni para nuestro organismo. Fabuloso. ¿Cuáles dirías que puede ser como primer paso en la práctica para empezar a vigilar la influencia de estas emociones que estamos comentando en nuestros pensamientos y nuestro comportamiento? Pues yo os propongo a los que nos estáis viendo comenzar un diario emocional, ¿vale? Y en este diario vamos a apuntar las situaciones destacables que nos pasen en el día a día, ¿vale? Y podemos empezar por preguntarnos, ¿cómo nos hemos sentido? ¿Qué emoción hay detrás? ¿En qué estaba pensando? ¿Y cómo actué en esa situación? Así, al llevar un registro emocional diario de nuestras emociones, las vamos a poder ver con perspectiva, que esto es muy importante, y nos ayudará también a percibir en qué áreas de nuestra vida solemos tener más dificultades y cuál es la emoción que más se repite. Entonces, aquí vamos a ser conscientes de precisamente esto, ¿no? ¿Qué emoción se repite más? ¿Qué conducta estoy repitiendo ante esas determinadas emociones y qué puedo hacer para cambiarlas? Entonces, nos va a permitir gestionar mejor nuestras emociones. Maravilloso, me encanta. Sí, además yo añadiría
cómo actué y cómo me hubiera gustado actuar, ¿no? Para uno ir haciéndose consciente de lo que le provocan estas emociones y dónde le pueden llegar a llevar, ¿no? Exacto, este plus, esta pregunta plus de ¿qué podría haber hecho diferente? ¿Cómo lo voy a hacer la próxima vez? Nos va a llevar a tomar acción y cambiar, hacer ese clic y poder gestionarla de mejor manera. Fabuloso, me encanta. Me gusta mucho la frase en la que dices, cuando la vida se ponga borrosa, ajusta tu enfoque. ¿Podrías explicarnos su significado, Beatriz? Pues es una frase que a mí también me gusta mucho y es muy profunda. Entonces puede tener varias lecturas. Pero Ujú. para cerrar esta entrevista tan interesante, me gustaría compartir lo siguiente. Nosotros no podemos elegir lo que nos pasa. Esto es así, es un hecho. Pero lo que sí podemos elegir es cómo respondemos a nuestras experiencias. Entonces, todo el poder está dentro de nosotros mismos, dentro de ti, dentro de mí y dentro de ti también que nos estás viendo y escuchando. Elegir los proyectos en los que quiero trabajar, ser consciente de lo que necesito para cuidarme a mí misma y a los demás. ¿Cómo puedo cuidar mi entorno? Podemos elegir responder con limitación o incapacidad o, por el contrario, con liderazgo, con una nueva fuente de crecimiento. Por lo tanto, cuando la vida se vuelva borrosa, ajusta tu enfoque para ver lo realmente importante. Sí, es aquello de poner nuestro foco de atención en lo que sí tenemos y en lo que sí podemos cambiar, no en Exacto, lo que no tenemos o en lo que no podemos controlar, ¿verdad? exacto. Sí, eso es algo que deberíamos recordar todos los días. Sí. Así que ajusten su enfoque para ver lo realmente importante. Fabuloso. Por último, Beatriz, ¿algún mensaje que te gustaría transmitir aprovechando los últimos minutos que nos quedan a las personas que nos puedan estar viendo? Pues me gustaría compartir una reflexión. Yo les pregunto a todas las personas que nos están viendo, ¿qué vas a hacer hoy para crecer en tu desarrollo personal? Fabuloso. Me encanta. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu colaboración, por sacar tiempo para nosotros y compartir tus conocimientos. Muchísimas gracias, Vanessa, por la invitación y animo a todas las personas que inviertan en su desarrollo personal y profesional, porque esto nos hace más libres y más felices. Me encanta.